Bien, quiero volver a una pregunta que hizo Joseph. Bajo la gracia, ¿hay una maldición conectada con no entregar diezmos o no dar a la obra de Dios? Ayer, lo que el Señor dijo sobre robarle, lo que no queremos hacer. Maldito con maldición, porque me habéis robado aún esta nación. Maldito con maldición es algo terrible. El efecto de esta maldición fue esterilidad, como vemos en los versículos del 10 al 12. Robarle a Dios de diezmos y ofrendas trae maldición. Estos le pertenecen a Dios por virtud de acuerdos en pacto con el hombre. Usarlos para uso personal es robo, lo que le pertenece a él. La frase «porque me has robado», incluso toda esta nación, proclama la razón de la pobreza, entre otras cosas, de las naciones del mundo. Ahora, damas y caballeros, que Dios etiquete o ponga una maldición sobre cualquier persona es algo muy serio realmente. Y Él está diciendo acá, si le robamos a Él diezmos y ofrendas, nos ponemos a nosotros mismos bajo maldición. Y usted puede poner eso a un lado y decir, bueno, esto es Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con nosotros. Usted es tonto. Es como tocar ruleta rusa, tiene una pistola no tiene una bala en esa pistola y constantemente está tirando del gatillo. Eso es absurdo. Damas y caballeros, queremos las bendiciones de Dios, no la maldición. Que Dios maldiga a alguien quiere decir que la situación va a ser caótica, los problemas se van a multiplicar. No va a haber bendición sobre eso que tratamos de presentar. Todo estará mal. Y yo me alegro tanto de que mi mamá y mi papá me enseñaron a entregar diezmos cuando yo era niño. A los 8 años de edad, todavía puedo escuchar a mi madre decirme, Jimmy, cada dólar que tú des, y un dólar en aquel momento, 1943, realmente valía mucho más que hoy día. Valía tal vez 10, 12, 14 dólares. Pero usted le debes al Señor 10 centavos o 5 centavos, 10 centavos de ese dólar y le debes dar ofrendas. Y recuerdo que le pregunté, ¿cuánto debo de dar de ofrenda? Bueno, tú dejas que el Señor te dirija. Y creo que puedo decir que Francis y yo hemos entregado diezmos de cada dólar que jamás hemos ganado desde que nos casamos, y ya hace mucho tiempo atrás de eso. Así que usted dice, bueno, pero yo no creo eso, hermano Swagger. Yo creo que eso dejó de ser con la ley. No, no me parece. No me parece. Esto es algo que usted no quiere tomar una oportunidad o tomarse una chance en esto. Dios quiere que usted obedezca a su palabra. No se tome un riesgo en esto. Deténgase ahora mismo y piense en los diezmos y ofrendas, la obra de Dios en el mundo. Si se detiene eso, se detendría la obra. Piénselo. El mayor, digamos, la cosa más importante en la faz de toda la tierra es llevar el evangelio de Cristo a un mundo que se está perdiendo. No hay nada más importante que eso. Y si usted detiene eso, entonces usted invita a una maldición de Dios sobre su vida. Y es una de las razones, no la única, pero es una de las razones por las cuales América ha sido bendecida. Por la cual nuestro gobierno permite que el diezmo sea deducido de sus ingresos, por lo menos una parte de ello. Y yo me pongo, vamos a decir, frío cuando los oficiales del gobierno hablan de aliviar eso y detenerlo, removerlo, al punto donde no se dé crédito, como hasta donde sé, esta es la única nación en el mundo que hace eso. ¿Correcto, John, o no? ¿O sabes personalmente? ¿Hay otras naciones que descuentan de los impuestos los diezmos? No, que yo sepa. Sé que apenas el día de ayer en Brasil el presidente del país declaró a Brasil ser una nación cristiana bajo Jesucristo. Hizo una declaración pública. Maravilloso. Él es el que fue elegido recientemente. Sí, y creo que es muy emocionante porque él está poniendo el país de Brasil bajo una bendición, y el pueblo va a beneficiarse grandemente de todo eso. Pero yo no conozco de una sociedad actual en la que podamos ver el diezmo que sea parte de que el gobierno lo demande. Ahora, bajo el sistema de gobierno, cuando gobernó y lideró, se vio posible, pero no sé qué está sucediendo hoy. Me alegra escuchar eso de Brasil, no lo había escuchado. Esa es una gran nación que necesita liderazgo cristiano, y gracias a Dios por lo que acabas de decir. Y nosotros le damos gracias a Dios por su fidelidad de declararlo. Esto es lo que yo siempre he esperado.
que nuestros líderes políticos dijeran, ellos dicen soy cristiano, pero jamás presentan el nombre del Señor Jesucristo. Sería para mí el mayor testimonio, soy cristiano, pero soy seguidor de Jesucristo. Él es el que guía mis pensamientos. Eso sería una gran declaración para mí. Si Brasil, si su Congreso instituye deducciones de impuestos, realmente pondría ese curso, a esa nación en un curso que no conocen, que nunca han conocido. En el país de los Estados Unidos tenemos una constitución y no vamos a ver que esto suceda, y aparte de la manera como se interpreta el Estado y las cosas de Dios, hay una separación que se demanda y que se busca. De hecho, se busca además cuando uno piensa en eso, pero lo que pasa es que no vamos a ver que esto suceda porque eso va a terminar imponiendo sobre la voluntad del pueblo, si uno demanda que se tribute o que se cobre impuestos. Aún nuestros impuestos tienen que ser por libre albedrío. Deducción, claro, una deducción en este país. Qué bueno que lo aclaras. Es una obra caritativa. Sí, algo que está involucrado como caritativo es sin fin de lucro que se trabaja para la obra de lo que la organización es, y las iglesias y ministerios caen debajo de eso porque el gobierno ha reconocido, el Congreso ha reconocido los beneficios a la sociedad judicialmente, administrativamente. Ahora, ellos lo detienen en cierto momento, ¿no? A un 50% puede aumentar. Porque leí de R.G. Letourneau años atrás que él daba el 90% de todo lo que él ganaba a la causa de Cristo. Pero también el gobierno, el Congreso ha dado históricamente medios para que la gente que desee, aún en su deuda, dejar un legado, un regalo, han creado medios maravillosos para que los ciudadanos puedan aprovechar eso, para que puedan ellos estructurar después de su deuda con lo que Dios los ha bendecido para que continúen siendo una bendición. Y yo creo que aún cuando nos fijamos en este ministerio, en este edificio, todo eso muestra que tenemos todo esto porque el gobierno ha hecho un factor para bendición. Así es, este edificio donde estamos actualmente fue pago por una mujer en California. Sí. Una dama que recuerdo el día cuando estábamos en California en una reunión, bueno, de hecho, predicando. Y Dick Helpworth estaba a cargo de ese esfuerzo en el ministerio. Me dijo, hermano Swagger, yo quiero ir a visitar a una señora. Ella tenía una casa en La Joya, que es uno de los lugares más costosos en el mundo, y en el Océano Pacífico. Pase a visitarla. Ella había dado algo, no recuerdo cuándo, así que fuimos a visitarla. Yo la conocí a la señora y su nombre era Zoe, Z-O-E, Zoe. Y ella empezó a apoyar el ministerio. Solamente tenía una hermana de familiares que vivía todavía, su esposo había muerto y habían estado ellos en el negocio del combustible, ¿no? Y ella a través de la televisión entregó su corazón a Cristo y empezó a servir al Señor. Y aún su dentista dijo, yo nunca he visto un cambio en una persona como en esta dama. Me dijeron eso. Pero ella pagó el costo de este edificio, costó $15 millones. Wow. En ese momento, los equipos y todo lo que está aquí dentro. Estaba aquí dentro en aquel momento. Y eso fue hecho posible ella lo pudo haber hecho de todas maneras, pero ella no tuvo que pagar impuestos en ese dinero, ¿correcto? En el dinero que fue donado. Eso habría sido hace años, las leyes eran diferentes, pero el punto es que ella pudo obtener ese beneficio de la deducción y también bendijo la obra. Estaba yo caminando por los pasillos, caminando acá al estudio, y estaba yo pensando que lo que el dinero de esta señora estaba haciendo y está haciendo, está alcanzando a todo el mundo para Cristo. Sí. En otras palabras, abogados y el gobierno hubiese tenido ese dinero y malgastado ese dinero. Yo le motivo a ustedes, a los que el Señor ha bendecido. Ustedes pueden ponernos en su testamento como ustedes lo quieran hacer. Nosotros, de hecho, alguien recientemente que dejó $75,000, creo, y eso lo aprecio en gran manera. Pero mientras nuestro gobierno permita eso, Dios va a bendecir a esta nación. Sí. Actualmente, entiendo que, bueno, he pensado toda mi vida América, como alguien dijo, el negocio de América es el negocio, y en el sentido secular es verdad. ¿Por qué no tenemos un presidente que tenemos que te conozca algo de negocios? Los que hemos tenido no sabían nada de negocios, punto, y han hecho acuerdos que eran absurdos. Finalmente elegimos a alguien que conoce el mundo de los negocios. Así es. Y ha sido por sus políticas, y yo creo que el Señor está dirigiendo a este hombre. Así es. Y esta nación, yo creo que ahora mismo está siendo bendecida económicamente como ninguna otra nación del mundo. Y gracias a Dios por eso,
Sí, mire, hermano Swagger, yo fui a Adelante. visitar una iglesia y permítame hablar de algo, creo que es algo controvertido, tal vez no es para los que estamos aquí, pero algunos allá afuera, que el mensaje de la gracia es malinterpretado. En esa iglesia él estaba diciendo que algunos estaban pensando que porque estamos bajo la gracia no tenemos que diezmar. Eso nunca lo había escuchado. Bueno, y creo que hay un malentendido en cuanto al nuevo y al antiguo pacto. La idea de que la bendición bajo el antiguo pacto era condicional y la obediencia. No levantarás falsos testimonios. Eso está en el antiguo pacto, pero todavía está mal mentir. Correcto. Y usted lo dijo el día de ayer y lo dijo esta mañana también. La bendición está conectada directamente a la obediencia. Cuando uno se va a Deuteronomio capítulo 28, es por escuchar diligentemente a la voz del Señor. Él dijo, sí, guardan mis mandamientos y obedecen mis estatutos. Entonces os bendeciré, y serán la cabeza y no la cola, y os bendeciré en la ciudad y en el campo. Los haré, ustedes prestarán y no tomarán prestado, y así sucesivamente. Aún sigue siendo así el día de hoy, que Dios, y corrígeme si estoy equivocado. Pero, mire, el día que mi padre oró y le pidió a Dios cómo disciplinarnos a nosotros, yo lo desprecié mucho durante mucho tiempo. Y yo estaba del otro lado de esa respuesta de la oración. Fue Sí, bendición. Sí, fue bendición, correcto, pero no me gustó de cualquier manera. En cualquier otro sentido esta ilustración, si no buscamos el rostro de Dios en cuanto a cómo edificar a nuestros hijos o criarlos y a nuestras familias, no van a ser bendecidas. Si no obedecemos su palabra y regresamos a Deuteronomio 28 en cuanto a cómo poder criar a nuestras familias no van a ser bendecidas. Y de la misma manera, si nosotros no seguimos sus estatutos, ¿cuál es su palabra en cuanto a lo que tiene que ver con el diezmo? Debemos dar para probar la sinceridad de nuestro amor por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. La mayor parte de la ley mosaica, y podemos decir lo que alcanza todo, en cierta manera presenta lo que Cristo haría y lo que Cristo sería. Realmente es una imagen de lo que Dios quiere que continuemos. Nosotros no ofrecemos sacrificios ahora, ¿no? Pero el gran sacrificio de Cristo señalaba eso. El gran sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Sí. Y podemos así atravesar toda la ley. Y si lo investigamos cuidadosamente, encontraremos que eso señala a Cristo. Si me permite decir algo que Joseph mencionó, seguir con ello, 2 Corintios capítulo 9, verso 6 en un momento, pero cuando hablamos de la ley, el antiguo pacto, el nuevo pacto, no olvidemos que bajo el antiguo pacto había la letra de la ley, todos estamos familiarizados con esa terminología. Ya que entramos al Nuevo Testamento bajo la gracia, ahora nos fijamos en el espíritu de la ley, y Jesús nos dio la explicación más excelente en este sentido. Él dijo que, bueno, la ley dice no cometan adulterio, es la letra de la ley, pero bajo el nuevo pacto, el espíritu de la ley es, si aún ven y codician a la mujer. Así es. Bajo el antiguo pacto, no asesines, no mates a nadie. Bueno, eso se aplica aún el día de hoy, por supuesto. Bien, cuando Jesús murió en el Calvario, ¿eso que él dijo fue removido? No, para nada. De hecho, lo que presenta el punto es que es más, no solamente, una vez más, el día de hoy uno no debe matar a nadie, por supuesto, uno no le quita la vida a nadie, pero él maltratar, está dañando esa reputación. Dañar la reputación, así es. Así que no hay ninguna exclusión cuando se trata de dar diezmos y ofrendas, de acuerdo como lo puedo ver la letra de la ley. Habían 4 tipos o 4 diezmos que podemos ver nosotros bajo la ley. Y por supuesto para los levitas eran 3. Me parece que eran 3. Bueno, contémoslo. Teníamos el diezmo que se le pagaba a los levitas, el diezmo que los levitas pagaban con respecto al sacerdocio. Había el peregrinaje a Jerusalén y también los huérfanos y las viudas que estaban en negativo en la sociedad. Eran 33 y 1/3%, ¿no? Sí, correcto. El diezmo por 3 bajo la ley, pero la razón por qué nosotros nos fijamos en cuanto a la ley que continúa es para lo mismo, para edificar el alfolí, para el bien de que la obra de Dios continúe y que los sacerdotes pudieran continuar con sus responsabilidades. Que la gente invente lo que Joseph dijo momentos atrás sobre la ley, el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Ellos en esencia están diciendo que esto ya no cuenta. Bueno, sí. Y si hubiesen detenido a pensar, como mencionamos momentos atrás, que si remueven los diezmos y las ofrendas, no hay manera de que la obra de Dios pueda ser financiada. Usted tiene la razón y desafortunadamente ese era un pecado con respecto a Israel y Dios en el libro, creo que fue Malaquías, que trató con todo esto y la obra de Dios no estaba siendo cuidada y eso siempre debe ser preeminente. La obra de Dios siempre debe ser nuestro enfoque. Sé que en una ocasión el Señor llevó a Lord, me parece que fue a Ageo. Sí, Ageo, correcto. El Señor le dijo a Israel que se preguntan qué está sucediendo porque ustedes están sembrando esperando tener una cosecha
Y no Correcto, sucede así porque es. tienen hoyos en sus bolsillos. Básicamente, el pueblo de Israel le había puesto atención a su propia casa e ignorado Así es. la casa de Dios. El mismo principio hoy día, ¿no? Sí, y quiero decirles dos cosas. Primeramente con Ageo, el día que ellos tomaron la decisión, solo el día que tomaron la primera decisión de comenzar a apoyar el pueblo de Dios, la casa de Dios, Dijo, desde este día os bendeciré. Y él los retó y les dijo, miren, creo que tenemos que tener mucho cuidado cada vez que nos fijamos en la ley para respaldar la enseñanza del diezmo. Ya no estamos bajo la ley, no estamos bajo ninguna forma de la ley, no estamos bajo la ley antigua, ceremonial, civil, nada, la ley es obsoleta. Jesús cumplió la ley y por eso no solamente con su vida, pero en su muerte, él terminó ese capítulo de la ley en el Calvario, lo firmó y él dijo, obsoleto no es algo malo, es obsoleto. Él entró a un nuevo pacto entre él mismo y su Padre, y ahora todo el mundo puede entrar a ese pacto por fe en Cristo, y nosotros seguimos la ley de Cristo. Así que cuando nosotros nos fijamos en el Antiguo Testamento, no necesariamente el Antiguo Pacto, vamos a encontrar, incluido en el Antiguo Pacto y también en el Nuevo Testamento, ejemplos del diezmo. Mucho antes de la ley, el diezmo había sido instituido y había sido llevado a cabo por gente que amaba a Dios. No es la ley que introdujo el diezmo, sino un principio de Dios en la vida de Jacob. Usted lo mencionó el día de ayer que Jacob ofreció diezmos a Abraham, también a Melquisedec. ¿Piensas que Abraham fue el primero que entregó diezmos o pagaron diezmos antes de Abraham? Registrado en la palabra de Dios, pero el principio, no pude terminar antes, pero el principio del Espíritu es demostrado en lo que usted estaba hablando. Así que antes de la ley, Abraham, cuando él dio los diezmos a Melquisedec, pero fue por causa de una ofrenda de acción de gracias por el motín de la victoria. Fue algo reconocido, o algo que él reconoció por la bendición de Dios y dándole a Dios la victoria a él. Así que Jacob, podemos decir ciertas cosas sobre él, por supuesto, porque bueno, él representaba creo que una buena parte de Israel y también a nosotros el día de hoy en cuanto a que Dios es el que inicia el pacto, no nosotros. Nosotros no tenemos ese privilegio, es Dios. Así que muchas veces nosotros nos ponemos, tal vez no aquí, pero cristianos, yo sé, se fijan en este tema y dicen, bueno, Dios, si tú haces esto, yo hago aquello. En otras palabras, si tú me bendices, entonces yo te voy a dar de aquello. El Señor dice, no, espera un momento, así no es como funcionan las cosas. Si tú haces tal y tal, si obedeces mi palabra, entonces te voy a bendecir. Él es el que inicia el pacto. Pero, 2 Corintios capítulo 9, entra en cumplimiento, o trae el cumplimiento del Espíritu de lo que quería presentar, que se regresa aún hasta antes. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Piensas que el Señor está hablando en serio allí? Creo que no lo hubiera dicho si no lo dijera en serio, pero en cuanto al punto de Joseph en el verso 8, poderoso es Dios para hacer que abunde a vosotros, en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ahí está. Él estaba escribiendo a una iglesia, la que toda la nación, los macedonios, habían sido pobres. Y ellos dieron tan libremente que él no quería recibir todo. Él sabía que ellos estaban en desventaja, no económica, porque Roma en esa parte del mundo, por rebeliones, había destruido esa parte del mundo, así que el pueblo estaba en necesidad. Pero dieron tanto en esa iglesia, en Corintios, que Pablo no quería recibirlo. Y dijeron, no, esto le pertenece a Dios y lo vamos a hacer. Demostraron el espíritu de un nuevo pacto y de un dador del Nuevo Testamento. Una pregunta difícil. ¿La persona está bajo maldición el día de hoy, bajo el nuevo pacto? Me parece que sí. No reciben la bendición de Dios y eso para mí no es una bendición. Si Dios va a bendecir, a la vez también maldice. Si es bendición por obediencia, también maldice por desobediencia. Bueno. Hermano Swagger, podemos ir a Mateo 23 y versículo 23. Quisiera hablar sobre eso. Mateo 23, porque trata con la ley y trata con el dar. 23. Allá vamos. Conocemos este versículo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el camino, y dejáis lo más importante de la ley, justicia, misericordia y fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Él no está hablando de dejar de diezmar. No estaba él animando y motivando a este diezmo aún bajo el antiguo. Claro que sí. Sí, bueno, lo que yo quería mencionar al regresar a la ley era el principio que Josh leyó en 2 Corintios 9 y 7. Esta es nuestra exhortación en la Escritura, hablando de la dádiva. Cada uno, de acuerdo a cómo propuso en su corazón,
Dice, no con tristeza quedé. Ahora, algunos dicen, bueno, es que Dios lo dejó dependiendo de mí. En muchos casos es cierto, es nuevo pacto y debe mostrar la sinceridad de mi corazón. Pero cuando yo quiero estar en línea con Dios, regreso y estudio los principios del tema. Veo yo cómo es que Dios trata con todo esto. En otras palabras, yo soy libre bajo el nuevo pacto de ponerlo en mi corazón de acuerdo a cómo propongo y cómo me convenga. No estoy bajo la ley. La ley no enseña a los creyentes del Nuevo Testamento que tenemos que diezmar, pero si estudiamos la Biblia, aprendemos el principio de diezmar, así que podemos ver desde el principio el diezmo en la vida de Abraham y de Jacob, y en cierto sentido también encuentro el diezmo bajo la ley en Mateo 23, y aún en Jesús está bajo la ley, que él obedeció completamente. Así que bajo el nuevo pacto yo me fijo y encuentro información en Hebreos acerca de cómo la idea de que el diezmo se le pagó a Melquisedec era el sumo sacerdote, el tipo de Cristo. Todo eso se conecta a los principios para mí que dicen que el diezmo es un gran lugar para que yo comience. Así que lo propongo en mi mente que el diezmo es un buen lugar para comenzar. Yo creo que si hubieses tomado una decisión 20 años atrás o cuando haya sido, de no entregar diezmos, de no darle a Dios, la manera como Dios te bendijo, removiendo la deuda, eso nunca hubiese dicho. Joseph puede testificar en ciertas ocasiones en las que yo puedo recordar, por ejemplo, una ocasión en particular en la que yo dije, y bueno, yo reuní a la familia, los niños, porque ellos ya eran suficientemente grandes para entender, y yo había recibido una cuenta de $10,000 que no tenía el dinero para pagar, y yo les dije, eso es lo que vamos a hacer, vamos a diezmar sobre el dinero que necesito antes de que lo tenga. Esta es una cuenta de $10,000 que no tengo el dinero para pagar, pero voy a hacer esto, y yo les llamé a la habitación y los senté, y les dije, esto es lo que yo voy a hacer. Yo escojo darle al ministerio $100 porque necesito 10,000. Voy a pagar el diezmo por adelantado. Jamás tuvimos problemas con esa cuenta. Ellos vieron eso. Así que cuando yo soy muy fuerte en el hecho de que no es una ley, pero sí, papá, pero la ley de amor enfatiza de una manera mayor aún que la propia ley. Correcto. Así que la ley de amor es así. De acuerdo. Y es el espíritu de la ley. Así es. Yo creo que es lo que este texto está diciendo, lo que Pablo nos está diciendo. Él está diciendo, sí, hay una maldición para aquellos que no siguen la ley de amor. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con la idea que la bendición viene a través de la obediencia, pero yo sí puedo decir que no estamos bajo la ley. No tenemos que hacer eso, pero si una persona no hace lo adecuado y correcto, no tiene la bendición y ciertamente no puede tener, sí puede tener la maldición, pero no estamos bajo la ley. Pablo dijo que probemos la sinceridad de nuestro amor. Él nunca mencionó la ley. Probar la sinceridad de nuestro amor. Y en otras palabras dijo, si ama a Dios, si usted dice que le ama, usted va a apoyar su obra. Ese es mi punto, exactamente. Yo propongo en mi corazón, estudiando la Escritura, puedo ver el ejemplo del diezmo, puedo ver la promesa de la bendición y puedo decir, bueno, eso tiene todo el sentido del mundo. Recordemos que mi diezmo, significa una 10ª parte. Reconozco a Dios como mi fuente. Sí. Dios es el que me da a mí todas las cosas, así que yo, como un acto de fe, en un acto de adoración, le doy a Dios ese diezmo y también le doy ofrendas. Doy ofrenda al ministerio, doy ofrenda para ayudarle a los pobres. Yo hago estas cosas por amor. Esto no es un requerimiento, pero sí hay bendiciones siguiendo la voluntad y el carácter de Dios, de acuerdo como lo ha propuesto en su palabra. Así que lo que yo propongo en mi corazón, 2 Corintios 9:7, yo ciego del carácter de Dios exhibido en la Escritura. Cuando nosotros empezamos a transmitir en la televisión a tiempo completo, 7 días a la semana, 24 horas al día, era completamente distinto a lo que habíamos hecho anteriormente, 1 hora a la semana y un programa diario 30 minutos. Ir de allí a 24 horas a la semana, no hay comparación. Realmente lo que ha aprendido haciendo lo anterior, tiene que desaprenderlo. Y nosotros no teníamos los equipos. Un domingo en la mañana predicando, el Espíritu de Dios se movió en mi corazón y no sé qué fue lo que dije, pero un hermano, él no va a querer que yo mencione su nombre, pero un hermano en Canadá dijo, hermano Swagger, yo quiero comprar esas cámaras. Y él no es un hombre rico, no es un millonario. Él trabaja dinero por el dinero que tiene. Sus hijos trabajan muy fuerte también, pero ellos aman a Dios. Y sus hijas está en nuestra junta en Canadá. Ella es una contable pública. Y bueno, él pagó estas cámaras. Estas cámaras que se están utilizando, no las de la iglesia, pero estas aquí en el estudio, que en aquel momento no las teníamos. Él las compró. Sí. Y no era dinero que a él le sobraba. Era un dinero que vino de una manera difícil, pero el Señor le dijo que lo hiciera y el Señor le dijo, yo creo que así fue. Claro que definitivamente sí. Creo que lo hizo. Y
Y muestra en su familia hoy como la tuya. Su familia hoy le sirve a Dios. Y sus hijos están sirviendo al Señor. No son hijos, ya son adultos, Sí. pero apoyan esta obra cada mes que pasa, ¿no? Así que Dios le dijo que hiciera eso. Y fue más que su diezmo. Amén. Mucho más que su diezmo. Así es. Y estamos hablando ahora de la gracia, ¿no? Correcto. Yo voy a apretar los centavos, voy a asegurarme de no limitarme. Sí. No. Dios no se alegra Y simplemente una así. vez más, regresamos a 2 Corintios 9:7. Proposición, o más bien proponer en el corazón el amor por Dios. El Dios ama al dador alegre. Aquel hombre que dice que estamos bajo la gracia y que no necesitamos dar, no ha leído 2 Corintios 8, donde Pablo define el dar como una gracia. Él dice, continúen en esta gracia siempre, también la gracia de la dádiva. Así que bajo el nuevo pacto uno debe esperar que el Espíritu Santo, que es el supervisor del nuevo pacto, viviendo dentro de cada creyente nacido de nuevo, puede dirigir, darle a Dios. Y después buscamos nosotros cómo es que Dios lo ha hecho en el pasado, qué es lo que Él dice en su palabra, y nosotros proponemos en nuestro corazón darle a Dios. Yo jamás he dejado, mire, y bueno, yo estoy completamente seguro de eso, desde el día que yo recibí a Cristo y entendí lo que la palabra de Dios dice acerca del diezmo, jamás he dejado de pagar diezmo, jamás he dejado de pagar ofrenda, jamás. Y aún si por ejemplo, cuando Ana y yo nos casamos, nuestro presupuesto era muy pequeño y el ingreso aún más pequeño, pero nosotros presupuestábamos para darle al ministerio, era todo lo que podíamos hacer. Así es. Pero todo lo que nosotros hacíamos era proponer en nuestro corazón. Así que dar es una gracia, es un resultado de haber tenido al Señor en uno. Y una persona que no quiera darle algo está mal con su interacción entre su corazón y el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a guiar a la persona, Él moverá a la persona, y nosotros aprendemos relativamente una vez más a lo que Dios ha diseñado y lo que Dios ha hecho, simplemente buscando una palabra diezmo. Ahí está, antes de la ley, de lo que se habla en Hebreos también. He escuchado de personas a lo largo de los años que no estaban viviendo para Dios, que no proclamaban ser salvos, pero aún entregaban diezmos. Porque decían, queremos las bendiciones de Dios, creemos que Dios bendice a las personas que dan a su obra. Muy bien. Y comprobaba ser así. Sí, mire, después de la pausa, hablemos sobre otro pensamiento. Nosotros creemos en la dádiva. Yo creo en diezmos y ofrendas. Les he enseñado a mis hijos que si queremos las bendiciones de Dios, paguemos diezmos y ofrendas. Voy a ser completamente tan claro como puedo. A todos los he animado. No los puedo obligar yo a ellos, pero yo creo en ello. Sin embargo, hay algo que no estamos diciendo que tenemos que decir. No podemos darle a algo que sea que dice que es iglesia y esperemos que la bendición de Dios es. Bien, muy bien, es importante eso y estamos llegando a eso. Vamos a hablar de eso, es muy importante esa pregunta. La ley tiene limitaciones, es lo primero, así que no queremos estar atados a las limitaciones bajo la gracia, porque si limitamos lo que damos basándonos en la ley, entonces Dios va a limitar la cantidad de dinero que nos va a dar con respecto, o la cantidad de lo que Él nos va a dar. Lo segundo que no estamos diciendo es la función y el propósito del diezmo, que no se trataba del dinero, sino lo que se producía después del primogénito. Dios dio su primogénito y tomó al primogénito como sacrificio de los conceptos de aquellos que no respondieron con respecto a los de la sangre sobre la puerta y los dinteles. Bajo la ley nos dirigía que Dios le daba a Jesucristo, así que cuando nosotros damos entendemos el propósito de nuestra dádiva, que es por el bien de lo que Dios nos dio en Jesucristo. Los que entendemos la cruz no van a ser limitados en entender la necesidad del por qué damos para comenzar. Yo voy a dar un ejemplo personal aquí en La Paso. Cuando nosotros llegamos en campaña, la primera vez con nuestra familia fue en 1998. En 98. En la campaña de noviembre. Yo tenía cierto dinero en mi chequera, y lo último que uno piensa es diezmar todo lo que uno tiene en la chequera, pero en uno de los servicios el Señor habló a mi corazón y me dijo, quiero que des esta cantidad, y yo dije, bueno, es casi todo lo que tengo en la chequera. El Señor se me quedó viendo y me dijo, más bien me dijo en el corazón, hazlo, y yo, sin entrar en detalle, le dije a mi esposa que el Señor me había requerido la ofrenda, y yo fui obediente. Una vez más, un proceso de enseñanza del Señor, no damos para recibir, pero fui obediente a lo que Él me dijo. De vuelta a casa recibí una llamada de papá, y él me dijo, cuando llegues a casa, ven a mi casa, y él estaba riendo y me dijo, ven a la casa. Le dije yo, muy bien. Así que llegué a mi casa, los niños y yo los dejamos a todos y fui a la casa de mis padres. Mi padre entró, me sentó y me dijo, bueno, ¿cómo te fue? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está el hermano Swagger? Porque ya lo habían conocido usted, porque había estado en campaña. Y mi madre entra y me dice, ¿ya dijiste? Y él me dijo, no. Bueno, dile. Y terminó siendo que una tía abuela había recibido dinero de Alemania por reparaciones del Holocausto. Sí. Y fue una gran cantidad de dinero, pero estaba dividida entre todos nosotros y otros parientes, pero aún para mí era una cantidad muy grande, porque no solamente era la cantidad de la chequera, sino $500 más. Así que fue un ejemplo para mí que el Señor dijo,
si tú me obedeces y sigues lo que yo te digo, voy a suplir lo que tú necesitas. Y yo lo he visto como Lauren y todos nosotros hemos experimentado eso una y otra vez, cómo el Señor hace y abre caminos. Pero yo no estuve limitado por la ley y dije, bueno, solamente voy a diezmar cierto porcentaje, sino que yo estaba abierto a recibir del Espíritu de Dios lo que Él deseaba que yo hiciera. El diezmo empezó antes de la ley, Así es. continuó durante la ley, continuó así como el Dr. Gray dijo momentos atrás, lo que Jesús dijo sobre el diezmo, cumen y todo lo demás. Yo quiero las bendiciones de Dios, Amén. yo quiero eso. Y yo sé, en lo personal, no hay que ser un matemático para darse cuenta uno, si cada cristiano deja de dar, si no da más, la obra de Dios se detiene. Así es. Y ahora mismo en los Estados Unidos el gobierno subsidia nuestra dádiva. Cuando Así pensamos en es. esto, ellos subsidian A eso me refiero. al dar $1 y al estar en una posición en la que uno pueda deducir. No todo el mundo tiene esa habilidad por su ingreso, pero los que pueden deducir, y eso ha subido, solía ser que más gente podía deducir más que el día de hoy, pero por lo menos muchos pueden deducir y beneficiarse por sus ingresos. Bien, quiero volver a una pregunta que hizo Joseph. Bajo la gracia, ¿hay una maldición conectada con no entregar diezmos o no dar a la obra de Dios? Bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, ¿hay una maldición que viene con las personas que se rehúsan a darle a Dios? Bueno, lo que Joseph dijo, lo que tenemos en las notas acá, es correcto. Es escasez. ¿Y cuál es la próxima palabra? Escasez y esterilidad. Bueno, eso es lo que dice la Biblia claramente. Entonces, Las cosas no saldrán no bien. van a funcionar bien, no saldrán bien. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, el beneficio, una vez más, es en el nuevo pacto. El beneficio del nuevo pacto, Josh ya lo leyó. Esto nos abre a esto. Verso 8 de 2 de Corintios 9. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ese es el beneficio de seguir la palabra de Dios y el Espíritu de Dios en cuanto a cómo nos dice que tenemos que dar. Así que lo opuesto también sería verdad. La gracia de Dios es la fuente de poder, realmente la obra del Espíritu Santo, si me lo permite, que nos conecta al nuevo pacto. Y este nuevo pacto, si nos fijamos en el verso 10, dice que, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Así que bajo el nuevo pacto, dar aún puede afectar al hombre espiritualmente. Así que todas estas cosas son beneficiosas. Es un beneficio que la persona puede experimentar, y voy a utilizar su palabra una vez más. Escasez y esterilidad en esas áreas. Si nosotros decimos que la palabra de Dios no es importante y el Espíritu de Dios no me está llevando a hacer esto, y nosotros reconocemos, lo ignoramos para poder quedarnos con unos dólares para nosotros mismos. Para mí, una vez más, si uno no siembra, uno no puede cegar. Ese es el principio en 2 de Corintios 9. Bien, pero eso está en el nuevo Bajo pacto. el nuevo pacto. Así que si nosotros no sembramos, no cegamos. Y en mi mente, ahí es donde la idea de la maldición, la escasez y de la esterilidad. Porque usted no está haciendo algo que sea un principio de Dios. Tengo una pregunta para usted, hermano Lauren. En Malaquías capítulo 3, versículo 10, sabemos que es Antiguo Testamento. ¿Será posible que el cristiano, un pastor bajo la gracia, que cite ese versículo un domingo en la mañana? Por supuesto que sí, porque la ley nos lo enseña, pero entendamos que esos principios eran bajo la ley. 2 de Corintios 9, que acabo de leerles, abre la puerta para bendiciones más grandes, mucho más que lo que Dios podía hacer bajo el antiguo pacto. Porque ahora tenemos justicia, tenemos la actividad espiritual, la obra del Espíritu Santo, tenemos también la bendición que pueda llegar en forma de un familiar que recibió a Cristo. No solamente se trata de llenar los bolsillos con dinero. Así es, todo viene fuera del dinero. Correcto, si leemos 2 de Corintios 9, podremos encontrar ahí que el principio que se encuentra en Mateo es engrandecido, y en Malaquías él dice, probadme y ved si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición que no podéis ni recibir. Y cuando uno lee en 2 de Corintios capítulos 8 y 9 y uno estudia la dádiva, la disponibilidad de lo que ahora va a ser derramado sobre el creyente que opera bajo el auspicio del Nuevo Testamento, dando dirigido por el Espíritu, dando dirigido por el entendimiento de la palabra, es mucho mayor. Así que yo diría que si usted trata de ver o de poner a su pueblo atados bajo una ley,
y les decimos que tienen que diezmar, eso está mal, porque está limitando uno al pueblo de Dios, y la ley de Dios siempre limita. La ley era un límite, estaba limitando, pero bajo la gracia tenemos un beneficio mucho más grande en dar y ofrendar. Bueno, volviendo al punto, si realmente reconocemos que hay maldiciones que entran en acción, y creo que ese es el pensamiento, de que creo que aún en mi generación, cuando buscamos ver eso más que aún tu generación, o nos falta ver eso, porque basándonos en esa obediencia, vemos eso en los Salmos. No quiero decir Marx que diezmar, pero aún en sinónimo con el diezmo, las bendiciones de Dios están conectadas a la obediencia. Y yo veo un grupo de creyentes que están aprendiendo aún las verdades de la cruz, o verdades de la cruz, como mi amigo en California me ha dicho esto, me dijo que sus miembros en la iglesia que han dejado de dar, y se han convencido todos de que no es algo que tienen que hacer, y han dicho porque han estado escuchando el mensaje de la cruz, el hermano Swagger, por eso lo han hecho. Sí. Han escuchado el mensaje de la gracia, el mensaje de... Y lo han tomado al punto. Pablo dijo, vamos a decir que la gracia ha abundado. Entonces, esas personas han identificado un motivo para no dar. Entonces, sí, el punto la gente cree que con obediencia viene bendición. Sí, así es. Y eso hay que contestarlo, ¿no? Sí, pero la obediencia ¿a qué? Esa es la preocupación. Nosotros debemos ser dirigidos por el Espíritu. Es una gracia que es formulada en el corazón del individuo por el Espíritu Santo, y eso, bueno, esta gente está apagando, está contristando al Espíritu Santo bajo los términos del nuevo pacto por el bien de guardar unos cuantos dólares para sí mismos. Eso no es crecimiento espiritual. Pero uno tiene que entender una vez más, Pablo en 2 Corintios 8 dice que dar es una gracia, es un don. En el nuevo pacto hay gente que está diseñada, usted mencionó a Zoe y a otros de los que hemos conocido a lo largo de los años. Ellos son un don para el cuerpo relativamente a sus finanzas. Este es un don del Espíritu trabajando, un don para el cuerpo que no estaba bajo el nuevo pacto. Así que yo solo estoy diciendo que los beneficios bajo el nuevo pacto son mucho mayor que los del antiguo. Aprendemos del antiguo, nos enseña principios del carácter de Dios, pero el nuevo pacto hizo que la dádiva fuese mucho más un beneficio para el cuerpo, para el pueblo. Así que si nosotros regresamos al principio de no cegar, tomé la decisión de no ser obediente a lo que yo puedo ver en la palabra de Dios, yo acabo de limitar y acabo de quitar de mí mismo lo que hubiera podido tener. ¿Qué no es eso? Dios quitándolo de mí. Pero yo sé que hay la maldición. Está mencionando la palabra maldición. Y realmente ese pensamiento de la palabra maldición, yo quisiera ver qué usted piensa del Hechos capítulo 5. Ananías y Zafira, no es estrictamente alineado con lo que estamos discutiendo, pero no creo que es distinto. Ellos tuvieron un resultado muy negativo, perdieron sus vidas. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Sí, ¿qué es lo que piensan? Bueno, no es porque ellos no dieron todo el dinero, no se trataba de la cantidad. Ellos mintieron. Ellos le mintieron a la iglesia lo que habían dado. Esa fue la situación, y ellos mintieron, no fue la cantidad que habían dado. Así es. No tenía nada que ver con la cantidad, porque Pedro les dijo, todo es de vosotros. Hubieran podido quedarse con todo y no tenían que haber dado nada. ¿Y cuál fue la razón de ellos dar? Para que fuesen vistos ante el pueblo, que la gente dijese que eran santos, han dado todo lo que tenían. Regresamos a lo que el doctor Gray dijo en el libro de Mateo. Jesús tratando con el pueblo religioso, ellos estaban dando su diezmo, pero en otra capacidad. Verdaderamente el corazón de Dios se perdió en todo. Así que eso está trayendo una vez más, no quiero cambiar de pensamiento, pero cuando nos fijamos en esto, ellos, en cuanto a Ananías y Zafira, ellos estaban pagando el diezmo. Equivocada. Y ellos terminaron, irónicamente, como resultado, porque nos fijamos en el propósito y las razones, mintieron y terminaron mintiendo. No voy a decir que la gente va a comenzar a caer muerta porque no tiene el propósito correcto, pero si nos fijamos en la severidad, esto es en los hechos. Nuevo pacto, creo que tenemos que tener atención. En lo que tiene que ver con el bautismo con el Espíritu Santo, hay esterilidad cuando una persona no sigue la dirección del Señor de ser lleno con el Espíritu Santo y fuego. Es lo mismo. Hay tantas avenidas en la vida del cristiano que nosotros estamos en escasez para ello, porque no, volvemos a Deuteronomio 28, no hemos buscado diligentemente la voz del Señor y hemos obedecido a sus mandatos. Entonces hay ministerios que están empezando o tratando de continuar sin el poder del Espíritu Santo. ¿Son estériles? ¿Estoy equivocado al decirlo? ¿Están estériles? ¿No? Por la falta de obediencia. Y yo creo que lo que necesitamos ver es que la gracia nos enseña a obedecer más. La gracia nos enseña a amar más. La gracia nos enseña a dar más. No es una ley. Y yo no estoy buscando a poner a la gente bajo maldición. Pero si yo quiero advertir, una de las bendiciones para mí, veo el beneficio de la bendición.
una de las razones por las cuales doy hoy, como dice la Biblia, provocar unos a los otros en las buenas obras. Aquellos que han vivido antes que mí, he visto cómo obedecieron y vi la bendición. Y no se trata de que si voy a estar bajo maldición o no. Es que si quiero la bendición, ¿no? Exacto, así es como Pablo lo trató en 2 Corintios 6. No está mal querer la bendición. Es correcto esperar la bendición y nosotros damos porque amamos a Dios. Y yo creo que es un equilibrio que tenemos que presentar. Nosotros damos, yo doy lo que doy porque yo amo a Dios. Y yo quiero ver su trabajo promovido, quiero yo un aspecto de lo que estoy... yo sigo la dirección de Dios y quiero hacer lo que Dios quiere y quiero ver que su obra progrese. Quiero verlo. Pero también entiendo que este principio bajo el nuevo pacto es vital para mí. El que siembra escasamente aún va a cegar. Escasamente. Así que es limitación, ¿verdad? Dios lo limitó. Él limitó las bendiciones. Él limitó. Así es. Y el que siembra abundantemente, segará abundantemente. Como pastor joven... Eso está bastante claro allí, ¿no? Bueno, el principio es que como pastor joven, cuando yo comencé a darme cuenta de esto, yo estaba un poco... dudoso en recibir ofrenda. Pero saben que cuando leí esto, cuando uno lee esta exhortación, todo el mundo debe leer 2 Corintios 8:9 y estudiarlo. Es la disertación más grande sobre la escritura. Sí. Si yo no predico esto, le dije al Señor, si no le predico esto al pueblo y no estoy dispuesto yo a animarles a dar abundantemente, yo estoy causando que ellos vivan en esas bendiciones escasas de Dios. Hay pastores que sienten que es robarle al pueblo recibir una ofrenda. No estoy instruyendo al pueblo, así que yo tengo que dejar de pensar lo que todo el mundo piensa de mí y tengo que estar dispuesto a recibir la ofrenda en base a que yo lo veo en la palabra como el medio por el cual Dios bendice al pueblo, a la gente. Y él dijo que si uno siembra escasamente, en términos agrícolas, solamente un poco de semilla en la tierra, o si uno siembra abundantemente, un acre entero en vez de un cuarto de acres, creo que el beneficio va a estar en la cosecha. Y Dios está a cargo de la cosecha. Así que cuando yo predico ofrendar, yo le voy a animar a la gente ser dadores u ofrendadores abundantes. ¿Por qué? Porque yo entiendo el principio de la gracia, yo entiendo el principio del nuevo pacto. Y si no enseño a la gente esto, yo voy a ser la causa de que ellos no sean bendecidos. En una iglesia en particular, un hombre que había estado en esa iglesia durante años, él era un diácono. Él estaba muriendo. Y el doctor dijo que le quedaban solamente horas de vida. Él reunió a toda su familia, los llamó y dijo, todo el mundo en esta iglesia ha pensado que yo entregué diezmos a Dios y yo no hice eso. Yo no le he dado a Dios nada. Y él dijo, yo no puedo morir de esta manera. Dijo, yo le estoy pidiendo a todos ustedes que vayan al banco y presten, hagan un préstamo. Sí. Yo sé cuánto debo, presten el dinero. ¿Ustedes están de acuerdo que yo haga esto? Obviamente dijeron que sí. Él dijo, en mi corazón hay una convicción que yo no quiero irme a la eternidad habiendo robado a Dios. Y lo hicieron así. Entonces, eso es diferente. Estamos hablando de dar para la sinceridad de nuestro amor, pero es diferente a dar para recibir. Así lo que podemos ver nosotros en la palabra de fe, donde se enseña eso abiertamente. El balance es que damos por la motivación del amor. Así es. Pero así al mismo tiempo, cuando yo doy, yo entiendo y yo espero que Dios bendiga. Él lo dice en su palabra. Sí, Él va a seguir la palabra. Él va a bendecirme cada vez que yo dé. Sí, Él me va a bendecir cada vez que yo dé. Y dependiendo de lo que yo reciba de Él, bueno, realmente depende de mí, ¿qué estoy dispuesto yo a rendir? Y no significa que tomemos todo nuestro dinero y nos quedamos en bancarrota y se lo damos al Señor y decimos, bendíceme. No, es un principio que nosotros tenemos que obedecer. Así que el motivo es el amor. Y en mi mente yo debo esperar que Dios de alguna manera, de alguna medida, me bendiga mi dádiva. Uno tiene que entender eso, es un principio de la Escritura que tenemos que equilibrar. Así que no está mal que un granjero siembre semillas. No, para de nada. ninguna manera. Exacto, pero ahora estamos hablando de finanzas y de promover la obra de Dios. Muy bien. Se nos ha terminado el tiempo y hay algunas personas que se han alegrado hoy y otros se han molestado hoy. Yo quiero ver cuánto yo puedo dar a Dios, no lo poco que le puedo dar. Sí. Yo quiero ver cuánto le puedo dar a mi Dios. Mientras más me bendice, más le doy. Y bueno, yo sé que yo no estoy mirando los libros de la iglesia. Podría hacerlo, pero no lo hago, nunca lo he hecho. Para ver quién está dando. Yo no sé lo que el pueblo da, porque yo no quiero
que esa mirada se afecte, ¿no? Porque no están ayudando a la obra de Dios. Este por aquí se ayuda, así que con él voy a ser bueno o agradable. No quiero hacer eso, no le agrada a Dios. Así que yo nunca, en estos años, nunca he mirado los libros de la iglesia para ver quién da y quién da. Ahora sé y conozco de personas que apoyan cada mes, porque, por ejemplo, ayer un caballero llegó a la oficina y este hombre da $1,000, $2,000, $3,000 cada mes. Y lo ha hecho así durante años a la obra de Dios, un hermano muy especial. Y yo aprecio eso mucho, mucho, ¿no? Yo sé cuánto él da porque la página me la entrega o me lo dice, ¿no? Pero yo nunca voy a ver los libros de la iglesia. Bueno, de todas maneras, se nos terminó el tiempo. Permita que Dios le bendiga, damas y caballeros. Él lo quiere hacer porque usted es su hijo. Les amamos, Dios les bendiga. Probadme. ¿Qué quiere decir el comprobar? Den lo que yo les he dicho que den. Sean fieles a ello. Y vean si yo no abriré las ventanas de los cielos. Probadme. Traed todos los diezmos al alfolí para que haya carne en mi casa. Y probadme ahora con esto, dice el Señor de los ejércitos, si no te abriré las ventanas del cielo y te derramaré bendición que no habrá espacio suficiente para recibirlo. Traed todos los diezmos al alfolí se refiere al templo y los levitas bajo el antiguo pacto. Bajo el nuevo pacto se refiere al tipo cuando un alma es alimentada. Algunos dicen que la iglesia local es el alfolí donde debemos de dar, pero es incorrecto. En el sentido, los que proponen esto no entienden lo que la iglesia es realmente. La iglesia está compuesta por todos los miembros del cuerpo de Cristo, independientemente de quiénes sean y dónde sean. No tiene nada que ver con el edificio, organización o institución religiosa. Es el mensaje que debe de ser apoyado, no la institución. La frase que pueda haber carne en mi casa tiene referencia al apoyo del sacerdocio en el templo de la antigüedad. El Señor no tiene tal casa en la actualidad porque Cristo cumplió todo eso, el antiguo templo, todo lo que el antiguo templo representaba, y Él ahora reside a través de la agencia del Espíritu Santo en el corazón y las vidas de todos los creyentes. En este versículo, el Señor nos invita a probarle. Probarle, dice que traigamos todos los diezmos al alfolí para que haya carne en casa y probadme ahora en esto, dice el Señor. Es el único momento cuando Dios dice que nosotros les podemos probar. Él no tolera eso en nada más, pero sí lo hace con nuestro dar. Y piensen en lo que estoy diciendo, creo que es extremadamente importante. Probadme si yo no abriré las ventanas de los cielos. Probadle cómo, para ver si Él va a bendecir. Él dice, probadme, pruébenme, para ver si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición, hasta que sobreabunde, porque será tan abundante. Ahora piensen ustedes en eso, damas y caballeros. Así de importante es esto. Así de importante, así de vital, así nosotros tenemos que poner atención a lo que se está diciendo acá. Si Dios dice algo, y solamente en una circunstancia, en lo que tiene que ver con nuestro dar, nuestras ofrendas, nuestro apoyo a la obra de Dios, probadme. ¿Qué quiere decir el comprobar? Den lo que yo les he dicho que den. Sean fieles a ello. Y vean si yo no abriré las ventanas de los cielos. Probadme. Es una invitación abierta. Así que eso lo hace aún más pecaminoso y malo que un individuo esté ignorando el dar a la obra de Dios cuando Dios ha dicho que podemos sentir la libertad de probarme si no les voy a hacer exactamente lo que he dicho que voy a hacer. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sin paralelos. Y eso es realmente una promesa fenomenal. Una promesa fenomenal. Sí. ¿Cuántos entre ustedes que me están viendo en este momento, ustedes han tomado la dirección del Señor en eso años atrás? Tal vez no lo consideraron de esa manera, pero eso era lo que estaban haciendo. Y tienen que admitir de que Dios les ha bendecido abundantemente. Y hay muchos entre ustedes que lo han hecho. Han probado al Señor. Y Él
Él ha hecho exactamente lo que Él dijo que Él iba a hacer con ustedes, y eso es abrir las ventanas de los cielos, etcétera. Así que para ustedes, no sé cuál es el porcentaje, probablemente es mayor, tal vez hay más de los que hacen, más que no hacen lo que Dios quiere que se haga, que aquellos que lo hacen, pero Él le está diciendo a ustedes que lo prueben, que lo prueben. Bueno, yo entrego diezmos, entregué diezmos tiempo atrás y no vi nada distinto. Sí. Usted esperó 24 horas, realmente hizo un buen trabajo. Y realmente sí probó al Señor 24 horas, tal vez. Damas y caballeros, usted realmente, Él no toma muy ligeramente ciertas cosas. Cuando Él nos dice a nosotros que lo probemos, yo creo que Él nos está diciendo que lo hagamos. Sabe, hermano, sobre la palabra en hebrea es bajá y tiene diferentes significados, es maravillosa. Significa inspección, determinar la efectividad, así que no solamente es probar, sino se está viendo la efectividad de esta prueba. También nos conlleva la idea de poder decir... Disculpa, John, repite eso, por favor. He dicho que la idea detrás de esta palabra en hebreo, baján, quiere decir que está determinando algo para determinar su efectividad. También lo podemos decir en este verso de otra manera, que ha sido probado después de la inspección y es encontrado o hallado ser digno. Así que se está inspeccionando su habilidad basándonos en su efectividad de su obra para producir lo que Él dice que va a producir. Y el Espíritu Santo es quien dio esa palabra, ¿no? Dio la palabra. En otras palabras, cuando uno prueba, usted ha utilizado el ejemplo de los aviones, ellos los prueban y lo hacen rigurosamente, evaluándolos para ver la efectividad del avión y el valor para volar. Dios está presentando la línea aquí de lo que tenemos que hacer. Y está diciendo que ese es el área en el que uno puede inspeccionarlo a Él. Es una área en la que uno puede probar al Señor. Yo no veo ningún otro lugar, tal vez ustedes han visto esto y han encontrado, pero en la Biblia no nos da otro lugar para tomarnos la libertad de decirle al Señor, vamos a probarte. No. Bueno, la amonestación es la opuesta. No tentarás al Señor vuestro Dios. Sí, es. Y continúa. Adelante. Y bueno, la idea es que, y bueno, es de mucha importancia, suma importancia. Dios está pidiendo que probemos su carácter y veamos si Él o no, si Él hará. Hay que poner a prueba a ver si es un Dios de bendición o no. Un Dios que desea bendecir basándonos en las cosas que nos ha ofrecido. Y Él nos está ofreciendo que nos fijemos e inspeccionemos su carácter, lo cual es una bendición, un carácter de bendición, quiere bendecir, pero lo que el hermano Swagger es algo que tenemos que añadirle también. Dios no... Bueno, voy a decirlo de otra manera. El dar es comparado por el apóstol Pablo a algo similar como poner la semilla en la tierra. Sí. Nosotros no vemos siempre una cosecha inmediatamente. La primera cosecha llega y nos da la oportunidad de poder sembrar más semilla o de utilizarla toda. Así que todas estas cosas tenemos nosotros que hacer consistentemente. Darle al Señor es un estilo de vida. No solo es, bueno, yo voy a darle a Dios $100 y voy a quedarme viendo a su personaje, su carácter para ver si hace lo que Él dice que va a hacer. En mi caso, acabo de compartir hace un par de días que la primera vez que yo le di a Dios, y yo era completamente nuevo, no estaba probándolo de hecho. Y no habías dado nada. No le había dado nada a la obra de Dios. Y Dios, bueno, yo di $30 y bueno, inmediatamente en lo de 2 o 3 días de fuentes que yo no había reconocido, regresaron esos $300 para mí. Y Dios me estaba diciendo, yo soy un Dios de bendición, este es mi carácter, apréndelo. Pero no tenía que tenerlo eso cada vez que yo diera, no tenía que tener esa remuneración instantánea cada vez que yo le daba al Señor. Y creo que ese es un concepto importante porque el carácter de Dios ciertamente existe y está ahí afuera esperando que nosotros lo probemos, pero yo no voy a dar el día de hoy para probar su carácter. Ya has hecho eso. Correcto, Él ya se ha aprobado para mí. Y una vez más yo espero ver ese carácter exhibido en mi vida de alguna manera, de alguna forma. Lo he visto en mi familia, lo he visto como Dios ha tocado a mis hijos, Joseph y a todos los otros. Yo tengo una familia que está viviendo para Dios y un día en el que eso es bastante inusual, aún el ser educado en una familia cristiana es difícil. Yo cuento todo esto junto con el carácter de Dios, yo lo cuento como bendición. No solo es una bendición física, pero es el carácter de Dios bendecir. Cuando Dios trae algo a la vida de uno que viene a deleitar la vida, el alma, es una bendición y son muchas facetas cuando se trata de Dios, pero tenemos que, mire, yo creo que es importante, hermano Swagger, tenemos que ser consistentes, no solo hacerlo de una vez en cuando, sino ser consistentes y expresarle a Dios nuestro amor y nuestro deseo por Dios y las cosas de Dios consistentemente.
Mire, yo sé, usted jamás lo ha dicho, pero yo me siento así que si usted me da un golpe voy a entender. Pero la gente que se compromete a una iglesia local debe comprometerse a dar su diezmo y su ofrenda a esa iglesia local. Y yo siento que si la gente ha dicho, bueno, queremos ser parte del centro familiar de adoración y usted es miembro de la iglesia de medios, el diezmo ni siquiera ser una duda, una cuestión en su mente. Si usted realmente es parte de lo que estamos haciendo aquí, no hay ninguno de ustedes que sea miembro de los medios que no debe estar pagando diezmos y ofrendas. Ahora, el hermano Swagger jamás lo ha dicho, pero yo muy a menudo he dicho que si toda persona que, junto con la congregación aquí en el centro familiar de adoración, que nosotros somos dadores, lo sé. Yo sé, usted nos ha dicho eso en el pasado, que sin dar números o especificidades, pero si usted es miembro de la iglesia de medios y usted tiene una oportunidad perfecta esta próxima semana, por cierto, de probar la sinceridad de su amor y de su unión con esta obra, yo no pensaría en pertenecer a una iglesia a la cual yo no pagara diezmo. Y si esta es mi iglesia, entonces aquí es donde eso se debe hacer, y no solo una ofrenda de vez en cuando, aunque es maravilloso, la gente debe hacer lo que hace, por supuesto, pero a lo que sea que yo me haya comprometido, hermano Swagger, ahí es donde la gente pregunta, para ser miembro del centro familiar de oración, ¿qué hay que hacer? Y nosotros tenemos decenas de miles. Y nos preguntan cuántos cuesta. Y no cuesta nada, no cobramos nada. El Señor no está en el negocio de los impuestos. Obviamente cuesta mucho dinero llevar esta señal a su hogar 24 horas al día, 7 días a la semana. Y la gente me pregunta, bueno, pero ¿y dónde debo yo de entregar mis diezmos? Mi respuesta siempre es de esta manera: usted entrega sus diezmos donde es alimentado. Lo que le alimenta, lo que espiritualmente le alimenta a través de la palabra de Dios. Y usted tiene que ser la determinación de eso. Yo no lo puedo hacer, yo no le puedo decir. Eso está entre usted y el Señor. Y si usted no quiere dar un centavo a la obra de Dios acá, nosotros todavía estamos alegres de tenerle como parte de la audiencia de donde quiera en el mundo que esté. Y eso quiero que lo sepa. Sí, pero una vez más, si yo le digo a usted, hermano Swagger, esta es mi iglesia, es la premisa que yo estoy ofreciendo. Bueno, y muchas personas dirían, hermano Swagger, pero es que si nosotros tenemos pocos ingresos, si usted empieza a dar aún un poco, correcto, eso aumentará, yo le garantizo que aumentará. Y es lo que el Señor quiso decir cuando dijo, probadme. Estoy diciendo esto para su beneficio. Digamos que usted gana $100 al mes, eso casi es nada hoy día, ¿no? En el dinero de la inflación, ¿no? No es nada, pero usted dice que le pide a las personas que den, aunque tienen que vivir sin algo. Bueno, porque yo sé que Dios les va a bendecir. Exactamente. Si ellos dan porque aman a Dios, Él les bendecirá, Él bendecirá a esa persona. Sí, mire, yo trabajé en el Ministerio de Prisiones durante 8 años, y en el momento en el que yo estaba operando en las prisiones en Luisiana, los prisioneros trabajaban por 4 centavos por hora, tal vez 2 centavos por hora. Pero como resultado de todo eso, yo iba a la prisión de Angola todos los martes, estaba en Hunt todos los miércoles, los jueves estaba en DCI, por sus siglas en inglés, y todas semanas durante muchos años, y enseñaba y teníamos servicios. Algunos de los hombres pudieron entender la idea de ofrendar. Ahora ellos tienen 2 centavos por hora, 4 centavos por hora. Sí. Y yo era enviado al ministerio acá, pero yo recibía un diezmo de cheques, o un cheque de diezmos después de un mes de 10 centavos, 12 centavos tal vez. Pero usted no entiende, el hombre que enviaba eso no tiene ningún ingreso externo. Eso era mucho. No tiene nada. Y al principio yo pensaba, bueno, yo debo decirles mejor que se queden con ellos, pero eso está mal, es incorrecto. Yo lo acepté, lo ponía en el ofrendero cuando entraba aquí a la oficina del Ministerio de Prisiones, y yo vi, y escuchen, hermano Swagger, una y otra vez, estos hombres regresaban y me decían, ¿saben? El otro día un pariente puso dinero en mi cuenta porque no piden efectivo, entra a su cuenta, o si no, otra persona decía, ¿sabe? Yo no necesito esto, lo necesito usted, y era exactamente lo que yo necesitaba. O si yo estaba construyendo artes y maniobras o cosas, no sé, muchos no vendían y yo sí vendía, pero de alguna manera ellos podían recibir ingreso y esto incrementaba, y uno se daba cuenta de que realmente no se trata de la cantidad, sino del principio. Así es. Esa Blanca de la viuda le trajo buena bendición. Pero es la cantidad, porque si una persona gana $1,000 al día,
y solamente da $2. Es correcto, pero nosotros estamos hablando del otro lado del espectro. En ese momento lo que John dijo el otro día, como consejero de finanzas y como ministro, digo exactamente lo mismo. Usted lo acaba de decir, que si usted no siente como que puede diezmar, comience con algo. Comience con algo y sea consistente. El hermano George mencionó un presupuesto y yo soy creyente fuerte en los presupuestos. Cuando yo aconsejo a la gente como pastor en su proceso de matrimonio, una de las cosas que yo hago en mi segundo negocio, en mi segunda visita, es ir a crear un presupuesto para las parejas jóvenes. Es importante porque el dinero puede separar a las parejas jóvenes mucho más que cualquier otra cosa, porque no saben cómo administrarse, pero en ese presupuesto uno puede crear el proceso de ofrendas. Y una vez más, el presupuesto no es un contrato, es una guía, así que uno lo puede ajustar de acuerdo a la necesidad, pero uno tiene que planear, y solo con planear o planificar algo, eso una vez más va a probar el carácter de Dios. Eso le probará a usted que Dios es un Dios de bendición y que usted va a poder ver en el momento que usted comenzó, y fue en Ageo: desde este día en adelante yo os bendeciré. Voy a leer esto en conjunto con lo que estás diciendo. Probadme en esto, dice el Señor de los ejércitos. Presenta un reto presentado por el Señor para que los hombres lo prueben sobre los diezmos. Si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Eso habla de una cantidad sobreabundante. La misma frase, las ventanas de los cielos, se usa en Génesis capítulo 7, versículo 11, sobre el diluvio. Por eso nosotros estamos hablando de bendiciones sin paralelos. Ahora, el Espíritu Santo es quien usó esta palabra: probadme si no abriré las ventanas de los cielos. Entonces es la misma palabra que utilizó en lo que refería al diluvio. Ese diluvio fue abundante. Fue bastante humedad allí. Dios mío. Yo creo que eso está claro, ¿no? Pero Dios quiere que usted lo pruebe. Y ustedes que no están dando a Dios, ¿por qué no hacen hoy el día de su decisión diciendo: Señor, yo voy a escuchar lo que tú dices? Desde este día. Desde este día, sí. No lo haga con la idea de que, bueno, yo voy a dar y me van a dar. Y si no me dan $1,000 por los $2 que voy a dar, se terminó esto. No haga eso. Usted entre a ser obediente con su fe en el Señor. Creyéndole. Él no siempre paga en octubre, entienda, o en febrero, o en marzo. Él sabe cuándo lo hace, él tiene su tiempo. Pero yo le garantizo lo siguiente, que si usted hace lo que él dice, va a haber algo diferente. Sí, no es un acto, es un estilo de vida. Lauren habló acerca del libro de Ageo, la idea de que desde este día en adelante, el Dios le dijo el día específicamente, pero en el verso 19 dice esto. Dice: la simiente está en la granja o la simiente está en el granero. Así que uno tiene que tomar la semilla para que comience a crecer y tener que sembrarla. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Siempre he visto yo esto proféticamente. Dice, la higuera en el Antiguo Testamento siempre se refería a Israel. El granado se refiere a la iglesia, porque si se abre es una variedad de diferentes semillas encapsulado en un caparazón con el jugo que lo une todo. La sangre de Cristo une a la iglesia en su cuerpo. Y el olivo se refiere a Israel restaurado en sentido profético. Así que aquí podemos ver la profecía de lo que el Señor tiene que producir. Nuestra cosecha de bendiciones que debemos buscar y esperar llega a su momento también. Pero tenemos que plantar, tenemos que ser preparados, estar preparados y listos para la cosecha. Tenemos que esperar la cosecha también para poder hacer llegar la cosecha. Y así como dijo Lauren correctamente, no siempre es bendición material, sino que son bendiciones, salvación de vidas de seres amados. Algunas personas que han estado esperando el bautismo del Espíritu Santo y algunos tal vez es sanidad. Yo he visto ese gran día en julio de 1997 cuando el Señor me sanó de un derrame. 10 días después del derrame Dios me sanó y yo pienso en eso y digo, qué tesoro de bendición. No solamente tengo yo mi cuerpo funcionando correctamente, pero ahora le digo a la gente, hay que correr aunque sean 12 pisos. ¿Por qué? Porque puedo. Y la emoción de saber de que uno no está paralizado, qué precio me hubiera causado a mí o costado a mí, qué impacto le hubiera costado a la familia. Pero la misericordia de Dios y la gracia de Dios
Así que las bendiciones llegan de diferentes maneras, pero tenemos que planificar. Y no digo ahora porque yo le di al Señor, sino por el estilo de vida, el pensamiento, el proceso correcto de pensamiento, la idea de que yo voy a sembrar mi vida, mi corazón, mi alma, a quien Dios es, y lo que Dios es, y a cambio Dios prueba su carácter, Dios va a honrar su palabra. Esto muestra lo que Dios va a hacer. Lee esto. Y reprenderé al devorador por tu bien, y él no destruirá los frutos de tu tierra, ni tu vid dará su fruto antes del tiempo en el campo, dice el Señor de los ejércitos. En la primera frase, el Espíritu Santo usa la palabra devorador, luego utiliza el pronombre él, que simboliza una personalidad detrás de la destrucción, es decir, Satanás. Además, la palabra reprensión significa volver atrás o mantente abajo. Entonces, si fallamos en dar a Dios, el Señor proclama que no rechazará el devorador. Esto dará como resultado los esfuerzos nuestros siendo destruidos. Dar a Dios significa lo opuesto. Los cultivos serán abundantes con los esfuerzos resultando en prosperidad. La última frase simplemente habla de la cosecha recogida abundantemente y que no se pierde. Adelante. Y todas las naciones te llamarán bienaventurado porque serás una tierra encantadora, dice el Señor de los ejércitos. La primera frase habla de las bendiciones del Señor como que son tan abundantes que otras naciones preguntarán la razón. ¿Ibas a decir algo? Bueno, solo quería añadir, porque Joseph presentó un punto anteriormente esta semana que tiene que añadirse aquí. Debe haber una ofrenda sistemática. Nosotros probamos el carácter de Dios, sin embargo, entre tanto Dios se está fijando de cerca en la mente y el corazón del creyente, del dador. Ese carácter también se está presentando, se está probando, así que nuestra motivación no es olvidar, aunque nosotros vivimos por fe y entendemos que son los principios de la palabra de Dios, la verdadera motivación del corazón tiene que ser un amor por Jesucristo y su obra. Eso tiene que ser, eso es lo que lo conduce a uno a querer presupuestar y es lo que lo conduce a uno a querer dar. Eso es lo que lo dirige a usted a sacrificar si el Señor pide o si, bueno, parece que fuese necesario para el creyente, algo que usted puede ahorrar para otra cosa. Es amor, es amor. Tantas personas lo hacen mal que ellos cuentan todo lo que tienen y si algo resta, no. La palabra dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Una de las grandes razones para la bendición de Dios y prosperidad sobre esta nación americana es porque nuestro gobierno permite el dar a la obra de Dios que se ha deducido de los impuestos. Así que esta nación es la envidia del mundo. Si buscamos la razón, al menos una gran parte de ello, de eso lo que hemos dicho, Dios siempre honra su palabra. Él dice que si nosotros fuésemos generosos con Él, Él sería generoso con nosotros. Y todas las naciones te llamarán bendecido porque serás una tierra encantadora. El Señor dice en lo que refiere a dar la obra de Dios, que somos permitidos a probarle, es decir, ponerlo a prueba, para ver si Él cumple sus promesas. Para estar seguro, Él se aferra a cada palabra que Él ha dicho. Millones han testificado de la veracidad de estas grandes promesas. No se puede dar más que Dios. Amén. Aleluya. Y hay segmentos de personas que quisieran deshacerse de esa deducción de impuestos. Así es, así es. Cuando una persona viene a Cristo, literalmente entran en la economía de Dios. Ustedes deben de pensar en eso un momento. Entra en la economía de Dios, queriendo decir que no es la economía de los Estados Unidos, o Gran Bretaña, o Francia, o Rusia, o Sudamérica, o cualquier otra cosa. Literalmente usted entra en la economía de Dios, que no está conectada al sistema de este mundo. Como resultado, ellos tienen la garantía de sus bendiciones. Es decir, si hacemos lo mejor que podemos para vivir una vida de obediencia, que significa poner nuestra fe y confianza exclusivamente en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Todas las bendiciones son hechas posibles por la cruz de Cristo. No debemos olvidar eso. En lo que refiere a su cuidado por nosotros, se nos dan grandes instrucciones y poderosas promesas. Nuestro Señor dijo, y continuaré citándolo, lo vamos a hacer en un momento. Bueno, lo voy a decir de esta manera. Adelante, Dave, por favor. Dice, por lo tanto, no temas por tu vida de lo que vas a comer o de lo que vas a beber, ni de tu cuerpo de lo que vas a vestir. No se preocupen por estas cosas. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que la vestidura? La vida es más que cosas y el cuerpo físico es más que ropa. Esto el Señor nos está diciendo aquí,
que Él abrirá las ventanas de los cielos y no tenemos que preocuparnos por ello. Recuerdo cuando yo grabé mi primer álbum, Francis y yo estábamos en camino a una reunión en algún lugar, no recuerdo en cuál. Esto fue ya en el 1958, creo, 58, 59, hace mucho tiempo atrás. Pasamos por la casa de mi primo, Jerry Lee Lewis. Él y yo nos criamos juntos, aprendimos a tocar el piano juntos, de hecho. Y él y Elvis Presley en el 1957-58 estaban peleando por la primera posición en el mundo del rock and roll. Y bueno, él me preguntó, y yo había estado allí por un día tal vez, me dijo, ¿por qué no grabas un álbum? Le dije, bueno, yo realmente no tengo el dinero para hacer eso. Es una de las razones. Y él me dijo, bueno, eso lo podemos arreglar. Y él buscó los músicos, llamó al dueño de Sun Records, que era en aquel momento uno de los estudios de grabación más conocidos del mundo, y se llamaba Sun Sound en ese momento, Sun Sound, y él nos dio el estudio gratuitamente. Y bueno, yo estaba a punto de prepararme para grabar, y noté que algo no parecía que estaba bien. Y yo le pregunté a mi primo qué pasaba. Me dijo, bueno, es que la Unión acaba de llamar. Y puedes cantar, pero no puedes tocar el piano porque tú no eres miembro de la Unión de los Músicos. Y era verdad, yo no era miembro de la Unión de los Músicos en ese momento. Y llamaron a todo el mundo posible para tratar de resolver el problema. Y nada, no cedían. No avanzaban en lo absoluto. Él casualmente tenía un invitado en su casa, un hombre y su esposa de Las Vegas, Nevada, y este hombre era un hombre muy amable, y yo había hablado con él bastante en los últimos días, y él era un hombre muy rico también. De todas maneras, él le gustaba la música cristiana por alguna razón, le gustaba, y él me preguntó, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué están haciendo ustedes? Y yo le dije, bueno, era que yo iba a grabar un álbum, esta noche íbamos a ir a grabar al estudio. Oh, sí, de verdad, le dije, sí, íbamos a hacerlo, pero me han detenido. La Unión aquí de Memphis, Tennessee, ellos dicen que no puedo tocar el piano porque no soy miembro de la Unión de los Músicos. Y para mostrarle a usted cómo Dios trabaja y cómo Dios hace las cosas. Él me dijo, ¿qué dice usted? Le dije, bueno, que no puedo tocar el piano en el estudio cuando grabe, solamente puedo cantar. No puedo tocar el piano. Y él me dijo, ¿y ese es el problema que tiene? Le dije, sí, ese es el problema. Yo no sabía que es eso, ¿no? No sabía que podía ser un gran problema, pero lo es. Él me dijo, deme 5 minutos. Yo lo miré y Jerry lo miró y dijimos, sí, está bien, tome el tiempo que necesite. Y él entró a una habitación, levantó el teléfono y en unos 5 minutos salió de la habitación y me dijo, tiene el estudio, no tiene problemas, toque el piano, todo lo que quiera. ¿Y cómo hizo él? Bueno, ¿cómo lo hizo? Bueno. El italiano vivía en Las Vegas y se trataba del sindicato. Es todo lo que puede. Exacto, y ellos controlaban todos los sindicatos en ese momento. Tal vez puede ser. El Señor lo usó en ese momento. Así como usó aquel borracho que ayudó a tu papá. Es. Gloria a nuestro Dios. Ese es el Señor. Y me quiere decir que todo está bien ya. Olvídese del sindicato, de la unión. Usted puede tocar el piano. Es que nos dijeron que iban a cerrar el estudio. No solamente con el álbum de que estábamos nosotros, pero que no iban a poder grabar música en ese estudio. Eso dijeron, esa era la amenaza. Así que bueno, esa noche fui al estudio y grabé aquel álbum. Y el Señor lo usó para tocar a muchos corazones y vidas. Pero así es como Dios trabaja. Amén. Si usted, damas y caballeros, si ustedes empiezan a pensar cómo Dios ha trabajado en sus vidas para ayudar, para bendecir, para sanar, para tocar, y tal vez hay algunos que dicen, bueno, el Señor no ha sido tan bueno conmigo. Dele la oportunidad. Cuando Él dice, yo reprenderé al devorador, alguien dijo el día de antes de ayer, eso quiere decir que Él va a evitar la enfermedad de su vida. Sí. Él le dará salud, que Él detendrá eso que bueno, alguien lo dijo, un error de lunes en la mañana. Sí. Cuando ese vehículo le afecta, usted tiene un accidente y tiene problemas más allá de lo que esperaba, ¿no? Así que Él evita todo eso. El Señor dice, yo voy a detener estas cosas. Yo reprenderé al devorador.
Así es. Y el saber que el Señor está haciendo algo por mi bien. Amén, amén. Y Dios lo hará, lo corregirá, lo bendecirá. Quiero hablar de regresar a la palabra, o quiero regresar más bien a la palabra probadme. Probadme. Hay otra palabra que podemos utilizar aquí para explicar esto, y es la palabra experimento. Permítame explicar. Cuando yo estaba en la escuela, tomé una clase llamada química orgánica, y teníamos un laboratorio y teníamos que hacer una variedad de experimentos. Y antes de que hiciéramos el experimento, teníamos que escribir todos los pasos. Pero lo hermoso de todo es que por causa del experimento que estaba basado en probar y principios y el hacer cosas y probarlas. Sí, aunque, mire, este es lo hermoso de todo. Nosotros sabíamos que cada vez que hacíamos el experimento, el resultado iba a ser el mismo, sin importar quién condujera el experimento. El Señor está diciendo, probadme. En otras palabras, yo lo hice para el hermano Swagger, lo hice para el hermano Larson. Ustedes deben esperar el mismo resultado. Si ustedes siguen los pasos del experimento, ustedes deben esperar el mismo resultado cada vez. Es repetible. Dios no se retracta. Si Él lo hizo por nosotros aquí, lo hará por aquel que está viendo, sin importar cuál sea la circunstancia. El resultado será el mismo. Así que prueben al Señor y esperen el resultado como el mismo que ha hecho para nosotros. Alabado Dios. Mencioné esto hace unas semanas atrás, pero el título de aquel álbum que grabamos esa noche fue Dios se llevó el ayer. Y me parece que ya han pasado, 10, 15 años. Suena el teléfono, lo contesté, y el caballero dijo, este es el hermano Swagger. Yo no sabía quién él era. Dije, sí. ¿Cómo él consiguió mi teléfono? No tengo idea. Y él se presentó y me dijo, no sé si usted se acuerda de mí. Le dije, sí, lo recuerdo muy bien. Él era conocido como uno de los bateristas más reconocidos del mundo. Él tocó las baterías aquel día en ese álbum, Dios se llevó el ayer. Y él estaba llorando en el teléfono. Y él me dijo, el momento más especial de mi vida, lo que yo considero como el mayor honor, fue el tocar en ese álbum. Y a él no le pagamos. A los músicos no se les pagó nada. Ellos donaron su tiempo. Y cuando Dios hace algo, realmente va más allá y va más allá. Amén. Y yo oré con él aquel día, hablé con él. Fue un placer escuchar de él aquel día. Y no he hablado con él desde ese momento. Y antes de ese momento no había hablado con él. Pero él dijo, el momento más especial en mi vida es que tuve el privilegio de tocar las baterías en ese álbum. Y damas y caballeros, Dios, usted dice, pero él era un baterista de rock. Sí, pero Dios los ama a ellos también. Amén. Él ama a todo el mundo. Amén. Él le amó a usted cuando usted era inamable. Él me amó a mí cuando yo no era amable, cuando era imposible amarme. Ese es el Dios al que servimos. Y yo quiero orar en este momento, y yo siento que el Espíritu de Dios, y yo no me alegraría si yo dejo que esto pase desapercibido, que no le dé a usted una oportunidad de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Tal vez usted encontró este canal por casualidad, tal vez usted piensa que es un accidente, pero no es un accidente. Dios, Él le trajo a este lugar en particular, y su mundo está a punto de cambiar. Ahora yo voy a orar la oración de fe, y yo quiero que usted la ore conmigo. Los hermanos aquí le van a ayudar, y yo quiero que usted crea eso con todo su corazón, y usted será salvo. Oremos ahora. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos. Yo vengo a ti. Vengo a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Pido perdón por mis pecados. La vida que he llevado. La vida que he llevado. Las cosas que he hecho. Las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Y límpiame. Y límpiame. Con tu preciosa sangre. Con tu preciosa sangre. De toda injusticia. De toda injusticia. Con mi boca. Con mi boca. Yo confieso. Yo confieso. El Señor Jesús. En mi corazón. En mi corazón. Yo creo. Que Dios resucitó a Jesús. Resucitó a Jesús. De entre los muertos. De entre los muertos. Y Él vive. Y Él vive. En este momento. Acepto a Jesucristo. Acepto a Jesucristo. Como el Salvador de mi alma. Salvador de mi alma. Y lo hago.
el Señor de mi vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra. De acuerdo a su palabra. Que no puede mentir. Que no puede mentir. Soy lavado. Soy lavado. Soy limpio. Soy limpio. Soy perdonado. Soy perdonado. Soy salvo. Soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Aleluya, Dios. Gloria a Dios. Alabado Dios. Te alabo, Señor.